Qué bendición estar acá alabando al Señor, glorificándole, dependiendo de Él, encontrando de Él sus misericordias y al mismo tiempo nuestra consagración a Él. Qué bueno, hemos tenido una etapa de los grupos de conexión en este tiempo. Ahora queremos de que usted vivencie un lugar más cercano, más pequeño, que es la iglesia, digamos pequeña, que es un grupo de conexión de parejas, un grupo de conexión de mujeres, de jóvenes, universitarios, bachilleres, de profesionales, y podamos tener una vivencia, porque en realidad un grupo de conexión queremos es donde usted se relacione con hermanos de la iglesia, comparta sus necesidades y vengan, conozcan sus triunfos y sus derrotas. Pero también el grupo de conexión es para tomar una palabra que Dios nos da y poder ser enseñada esa palabra y poder descubrir la forma que la palabra quiere hacer de nosotros la diferencia, el poder compartir la palabra y el poder adorar por la palabra. Podríamos decir que el propósito entonces es la hermandad, el compañerismo. Algo se está dañando en la sociedad colombiana, y es que cada vez, y en los bogotanos, ser más individualistas, más independientes, y el pecado más grave que está tomando el humanismo como religión es el egocentrismo. Usted y usted solo, y en beneficio de usted y tal vez de unos pocos, que su familia. Eso no es un plan de Dios. Dios siempre ha querido que tenga familias extendidas, familias grandes, y no nos quedemos solitarios como muchos europeos, americanos, que quedan en soledad. Es triste ver en Estados Unidos ancianos que por obligación a buscar comida salen con su carrito de 80, 90 años, no hay quien los lleve, no saben manejar, y a veces hasta se chocan y quedan ahí en el camino, porque no hay ni un hijo, no hay un familiar. Pero así no es la cosa. Así que, amados hermanos, queremos que tengamos estos grupos de conexión y estamos preparándonos para esta gran bendición. Aquí tenemos algunos informes sobre la escuela de padres que vamos a tener en mayo 14, 15, 21 y 22. Queremos hacer hombres a padres que realmente puedan decir: Señor, yo soy padre, y poder dar nuestra paternidad. Hemos dicho que todos nosotros traemos la paternidad de Dios, las mujeres la maternidad, los hombres la paternidad, todos. Así sea usted soltero, así sea soltera, usted tiene dentro de sus entrañas la actitud paterna o materna. Lo que tiene que es corresponder al llamado del Señor. Qué bueno, gloria al Señor por esto. Entonces seguimos adelante. Bien, recojamos los diezmos y ofrendas para el Señor. La Biblia dice: traer los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme si no abriré ventanas de los cielos, y el Señor ¿qué? Derramará bendiciones hasta que sobreabunden. Los que vivimos de la palabra le creemos a Dios. Entonces todo lo que Dios diga lo tomamos como verdad, como hecho. Pero Él también coloca mandatos, exigencias. No puede usted recibir de lo que tú no has respondido a lo que Dios llama. Y especialmente en esto el Señor dice: traigan el alimento a mi casa. Así que vamos a entregar los sobres. Todavía no recogemos los diezmos, sino vamos a entregar los sobres y vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias, bendito Rey. Gracias porque podemos hablar de las bendiciones tuyas, de la prosperidad que viene de ti, amado Dios, y del orden que tú das a nuestras vidas. Creemos, Señor amado, que no solamente salvas nuestra alma del pecado y colocas nuestro nombre en el libro de la vida, sino que también, amado Dios, produce, Señor, beneficios para nuestra familia en la parte económica, amado Dios. Y tú bendices, Señor, a través del trabajo, de los negocios, de la vivencia profesional. Bendigo hoy al dador alegre. Gloria a tu nombre. Amén, amén. Recojamos los diezmos y ofrendas para el Señor. Este próximo miércoles estaremos en tiempo de oración. No se olviden, oremos al Señor y busquemos su rostro a las 6 de la tarde. También los martes las mujeres y muchos otros están a las 5 de la mañana orando. El miércoles a las 5 de la mañana orando. Qué bueno. Seguimos nosotros hablando. Ya estoy en las últimas llaves, ya se me están acabando las llaves. Ahora tengo la llave importante, muy importante, que quiero que ustedes la tengan en cuenta, que es las llaves del reino de Dios. Esto es del reino de Dios.
no son ni del país de Colombia, ni el de Rusia, ni el de Japón. Es el reino de Dios. Nosotros vivimos en el reino de Dios. Si usted simplemente es alguien que viene por oír una palabra, usted está equivocado. Usted pertenece al reino de Dios, al gobierno de Dios. Ahora Jesús es el rey de su vida. Amén, hermanos. ¿De cuánto Jesús es el rey de su vida? Para mí lo es. Jesús es el rey de mi vida. Él está reinando desde el cielo a la tierra, y a la tierra está gobernando especialmente a su pueblo, la iglesia que somos nosotros. Él ha venido para gobernar, y entonces como rey coloca sus estatutos, sus demandas. Y él dice que hay una llave muy importante para todos nosotros para una vida victoriosa. Y vamos a hablar de la llave de la generosidad. La generosidad. Y de ahí vamos a ver cómo nuestro Dios ha sido generoso con toda la raza humana, con usted, conmigo. Y al abrir la palabra del Señor vamos a notar en segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9. Vamos a que lo pongan en la proyección, este versículo, segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9. ¿Qué nos habla la palabra del Señor en este aspecto? Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9. Bien, la Biblia dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda de Corintios 8:9. Aquí este versículo nos habla de algo importante que hizo nuestro Dios para nosotros. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por amor a cada uno de nosotros se hizo pobre. ¿Se hizo qué? Pobre. Ahora ahí ya lo tenemos. Dice acá: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Déjenlo por favor en la proyección. Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo que rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amados hermanos, la incomprensión de esta herramienta de la generosidad hace que la vida de la gente no disfrute toda la riqueza de Dios que ha provisto en todos los aspectos. Amado, cuando ustedes aprenden a ser generoso, va a encontrar algo especial, sobrenatural en su vida. Porque cuando usted entra a ser generoso, Dios va a proveer en una forma milagrosa y en una forma especial a áreas económicas y áreas emocionales y áreas de la vida. Así por eso que usted debe encontrar cómo Dios le hace a usted un hombre de bendición. Algunos piensan que el dinero, por ser material, no debe ser una enseñanza de la vida cristiana. Y ha habido pensamientos de que los cristianos tenemos que ser pobres, que tenemos que no tener ninguna situación de beneficio en cuanto a obtener algunos recursos, obtener propiedades. Y eso es un pensamiento equivocado. Dios si quiere bendecirlo. ¿Cuánto lo creen, hermanos queridos? Dios me ha bendecido a mí en el transcurso de la vida. Entonces el versículo de estudio, ¿qué es lo que nos muestra? Que el primer ejemplo de generosidad, ¿quién es? ¿Quién es el primer ejemplo de generosidad? Jesucristo. ¿Qué es lo que dice Pablo allí? Que Jesucristo, siendo rico, dueño de todos los tesoros de cuanto existe, visible e invisible, el Señor del universo, el Rey de la creación, se hizo pobre. Es decir, se vino a ser como uno de nosotros. Increíble, ¿cierto? El dueño de todo, el absoluto, el total, el completo, se hace hombre, se hace como uno de nosotros. Y ahora, ¿cuál y para qué se hizo pobre? ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros fuésemos ¿qué? Enriquecidos. ¿Sí? Para eso el Señor se hizo pobre, para que usted fuese ¿qué? Enriquecido en muchas áreas. En el área emocional, espiritual, en su área física, pero también habla aquí de lo material. Dios lo quiere bendecir, Dios lo quiere prosperar.
¿por qué ha habido una corriente hace décadas, una década al cristianismo, y aún los movimientos católicos se han movido hacia la iglesia cristiana? ¿Sabe por qué? Porque han visto el éxito de los cristianos. Los han visto, ya han entendido, algo pasa. Ahora todos dicen amén. Ahora usted dice, uno encuentra, Dios le bendiga, ahora uno en televisión, en todo, porque están aprendiendo. Pero tienen que tener esa Cristo en su corazón. No es simplemente Dios lo bendiga o que levantan la mano, dan un reconocimiento. Sí, Dios nos ha bendecido, amén, hermanos. A mí Dios me ha bendecido. ¿En qué consiste la generosidad de Dios? ¿En qué consiste? Otra vez la pregunta, de acuerdo a ese versículo, ¿en qué? En que Él se dio a sí mismo, ¿cierto? En dar de su propia persona completa, en entregarse en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Eso es darse a nosotros mismos, padecer por nuestros pecados. Piense en un momento en lo que significa Jesucristo, que se dio a sí mismo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que los evangelios tienen muchas advertencias que nos habla sobre esto, y nos dice que Él se dio por amor, ¿cierto? Por amor a ti, por amor a mí. Mucho de lo que sucede en la vida de personas que se han sido levantadas es porque alguien los amó. Ahora que se está hablando otra vez de poder adoptar un niño, adoptar una niña, y uno dice, caray, ¿cómo se le da un reconocimiento a alguien que no era de la familia y se le coloca en la familia y se le da herencia en la familia? Esto es algo maravilloso. Entonces, hablemos del beneficio material que Dios quiere darle. ¿Sabe que los evangelios, cada versículo, de cada 5 versículos hay uno que habla de la parte económica en los evangelios? También en el Nuevo Testamento, de cada 4 versículos, uno habla en relación a la parte económica. Entonces, amados hermanos, tiene algún factor importante sobre el dinero, cómo manejarlo, cómo tratar con él, y Dios le interesa que usted lo sepa manejar. Ahora, yo creo que una de las naciones más ricas son los judíos, los más ricos del mundo. Ellos manejan mucho sobre esto porque pues han entendido formas de ser responsables. Si entendemos que la nación de los Estados Unidos se levantó en una fortaleza económica, sabemos que fue que vinieron europeos cristianos, europeos que colonizaron a los Estados Unidos y llevaron un principio de lo que es responder a Dios, de servir. Hermanos queridos, cuando usted vaya a una iglesia cristiana, especialmente americana, que tienen gran fervor a Dios, ya no tantas, pero unas, usted va a encontrar que son dadores por naturaleza. O usted vaya ahora a Corea y usted va a encontrar a los dadores por naturaleza, dando y dando a Dios. Ahora, amados hermanos, vimos en la Biblia que Dios creó las riquezas, ¿sí? Pero ha reglamentado las riquezas. Porque muchas veces usted quiere tener riquezas, pero no saber los límites. Él nos enseña y nos ordena la forma correcta de usarlas. Y una de las llaves más importantes que nos da es la que estamos hablando en el día de hoy. ¿La llave de la qué, hermanos? La llave de la generosidad. Ahora, en primer lugar, las riquezas nos han sido dadas a nosotros. Si usted no las tiene, es porque algo está pasando. Pero las riquezas nos han sido dadas a nosotros. Una de las primeras riquezas que debemos de tener es la propia vida. Usted está viviendo, esa es una riqueza. Mire, cuando usted de un momento a otro descuide o se menosprecie por la vida, vaya a un hospital, vaya a lugares donde están enfermos, y usted va a decir, uy, yo no tengo nada a lo que ellos tienen. Y la vida en sí es una de las riquezas que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Ese es el principio del cristianismo. Por eso nosotros no aceptamos el aborto en ninguna instancia, en ninguna forma, porque Dios provee la vida a través de un hombre y de una mujer. Dios lo da. Y uno no entiende cómo, por ejemplo, puede haber una violación y ahí quedar una vida de una persona, de un niño. ¿Qué puede hacer Dios con el propósito de ese niño? Y hay personas que dicen, caray, fue violada esa mujer, entonces de una vez el aborto. Pero si lo vemos en la Biblia,
Aunque esto fue algo indigno, Dios de la indignidad puede producir una criatura en bendición. Amén, hermanos. Porque mucho hemos visto cómo Dios recupera. Entonces, la vida es la riqueza primordial. Miremos en Hechos 17, versículos 24 al 25. Hechos 17, 24 al 25. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Estas son palabras tremendamente hermosas, que dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, sino ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de alguno de nosotros, pues Él es quien da ¿qué? A todos vida y aliento y todas las cosas. Él les da ¿qué? Vida y aliento a todas las cosas. Dios sopló vida en Adán. Dios sopla vida en los vientres. Dios sopla la vida como soberano, y usted puede entenderlo. Él da la vida. Entonces ninguno de nosotros tenemos el derecho de acabar una vida. Ese es un principio para nosotros muy importante. Amados hermanos, allí estaba hablando esto Pablo en Atenas, en el Areópago, allá en medio de esas alabanzas a los dioses que ellos tenían. Pero él le está diciendo: Dios es el autor de la vida, y por ello tienes que dar gracias a Dios todos los días. ¿Usted le da gracias a Dios por la vida que usted tiene? Yo le doy gracias al Señor, ¿sí? Doy gracias a Dios. Y cuando veo más que Él ha tocado mi cuerpo y lo sana, digo: oh, otra vez me da oportunidad, otros años más para vivir vigoroso, vivir con fuerza para su gloria, para tener el gusto de la vida. En estos tiempos, cuando he hecho deporte, digo: gloria a Dios, no me veo tan aniquilado, sí, no, mis 61 años no se ven ahí. Y yo me vine por allá como 5 cuadras, 6, 7 cuadras a todo trote aquí a Modelia. Decía: vea cómo estoy, me siento sobrado. Gloria a Dios. Si quiere haberle hecho una carrera. Así es, la vida es hermosa. Amén, hermanos. Tienes que darle gracias a Dios por la vida todos los días. ¿De qué manera soy la llave de la generosidad se ve en la riqueza de mi vida? ¿En qué forma? ¿Cómo puedo mostrar a los demás con mi vida la generosidad? ¿Cómo la puedes mostrar? Repartiendo mi vida, entregando mi vida, ¿sí? Ir a visitar a los pobres, a los necesitados, estar en compañía de personas que necesitan de uno. Ese es el gusto de dar lo que uno tiene, ¿cierto? Entonces, tengo sueños. ¿A quién le entrego esos sueños? A otros, ¿cierto? Tengo alegría. ¿A quién se la entrego? A otros. Tengo paz. ¿A quién se la entrego? A otros. ¿En dónde están esos otros? En el trabajo. Están posiblemente en una actividad social. Allá tengo que estar, ¿cierto, hermanos? Y vamos a entregarle eso a los demás, porque Dios quiere que seamos, ¿qué, hermanos? Generosos. Generosos. Cuando damos de nuestro tiempo, eso es generosidad. Cuando damos de nuestros recursos, bueno, esa es parte. Ahora, hablemos del tiempo. Pocas personas administran correctamente las horas de cada día. Y esto es algo importante, hermano. Un día tiene 24 horas, de las cuales usted gasta un tiempo durmiendo, otro comiendo, descansando, pero hay otro tiempo de trabajo. Pero el tiempo para la Biblia es importante. Leamos el Salmo 90, versículo 12. Si usted no es generoso, usted pues realmente no maneja bien su tiempo. Y allí en el Salmo 90, versículo 12, nos dice la palabra del Señor: enséñanos de tal modo a contar que nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Aquí la palabra me está diciendo del orden que debo tener con mi tiempo, con mis horas. Si yo no tengo nada que hacer, pues a mí me sobra tiempo, y el aburrimiento o el dormir o el quedarme haciendo nada. Pero cuando usted maneja su tiempo y maneja sus horas,
Usted le da valor al tiempo, le da valor para estudiar, le da valor para estar con sus familiares, le da valor para venir a la iglesia, le da valor. Porque hay gente que uno le pregunta, a personas le dice: oye, ¿por qué no viene a la iglesia? Porque no tengo tiempo. Porque no tiene ¿qué? Tiempo. ¿Y por qué no tiene tiempo? Porque está desorganizado, está mal enfocado. La palabra del Señor aquí me está enseñando que debemos tener preocupación por lo que con respecto del día de hoy, ¿cierto? No el de mañana, sino el de hoy. Sí, no nos preocupemos por el día de mañana. Viva el día de hoy. Contemos nuestros días uno por uno. Hoy, viva hoy, hoy. ¿Qué va a hacer hoy? Después, ¿qué vas a hacer? Yo ya tengo programado hacer varias cositas. No las puedo decir, ¿sí? Pero ya tengo algo programado y me agrada. Voy a ir a un lugar especial, ¿sí? Un lugar que va a ser solemne para una pareja. Entonces allá va a ser algo sublime. Si no estoy diciendo nada, pero va a ser maravilloso. Entonces ellos dicen: pastor, quiero que conozca el lugar. Digo: uy, yo voy y entonces voy con mi esposa, ¿sí? Voy a organizarme. Después quiero ir a visitar a mi madre y estar con ella. Y entonces ella no me conoce. ¿Y quién es usted, señor? Digo: yo soy su hijo, mamá. Tú eres mi hijo. Y le doy un abrazo. Ay, mi hijo ha venido a visitarme. Y entonces camino con ella y salgo a un parque. Y entonces ella le gusta porque yo la coloco en ciertos juegos. Se divierte un tiempo más. Y así, ¿cómo manejas tu tiempo? Ay, ahorita estás solo afanado por comer. Y después de comer a dormir. Y después de dormir a ver televisión. Y después de ver televisión seguir durmiendo. ¡Oh, qué oso! ¡Qué ocio! ¡Qué tontería! Y el Señor le dice: no malgastes el tiempo. Amén, hermanos. O no le habla a Dios. Si usted no le habla a Dios, el diablo sí le habla. Le dice: eso, ponga otra película, siga durmiendo, meta unas papas fritas ahí y con maíz pira ahí, dele. Amados hermanos, el redimir el tiempo significa rescatarlo, usarlo con amplitud y eficacia. El tiempo que Dios te da, úsalo con, ¿qué? Hemos dicho, generosidad. Ahora, si el Señor le dice: mira, te voy a dar 5 años más, usted manejaría mejor el tiempo. Peor si el Señor le dice: te queda solamente el año 2016, 31 de diciembre del 2016 te mueres. El Señor es el que maneja la vida nuestra. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Menos tiempo tienes. Ya no tienes 700 días, tienes 300 y tantos días. A veces nosotros manejamos el tiempo porque consideramos que tenemos patas. Y cuando el Señor por allá a los 80 está llamando a algunos: ay, ¿por qué me va a quitar la vida, Dios? ¿Y qué pasó con los 80 para atrás? No hizo nada, ¿cierto? Y por eso le da miedo. Amados hermanos, Dios nos ha dado muchas cosas, como los talentos. Esa es otra parte. Esa productividad es algo de lo que yo hago. Y hemos hablado de la llave de la productividad. Usted tiene talentos increíbles. Muchos tiene usted. Y Dios quiere que usted los utilice para los demás. Usted sea generoso en esto, entregue. Nosotros hablamos de la productividad como hacer algo, pero cuando hablamos de la generosidad es dar algo, ¿sí? Entonces, en la productividad usted hace algo y bien se reconoce, pero en la generosidad usted da algo de la productividad. Y si ha sido buen productivo, si ha tenido buenos resultados, usted da. Así que en Mateo capítulo 25 encontramos acá, que lo hemos leído muchas veces, pero vale la pena, y ahora que estamos en el libro de Mateo, encontramos acá como el Señor nos dice que el reino de los cielos, es decir, aquí su pueblo, es como que Él yéndose lejos, y ahora Él ya se fue, está en la gloria del Padre, y llama a sus siervos, a cada uno de ustedes, los llama y les entrega bienes. Les entrega bienes. A uno le entrega talentos, 5 talentos, a otro le entrega 1, a otro le entrega 6, bueno, en 5, 4, lo que Él quiera. Entregar, dice, para que vivamos, para que negociemos, para que nos movamos. Eso es el punto de Dios. Dios te ha dado talento, habilidad, y una parte del talento es el manejo del dinero.
el dinero debe de saberse usar y usarlo con generosidad. Amados hermanos, todos nosotros manejamos dinero en efectivo, ¿sí? A veces algunos tarjeta de crédito, pero el dinero en efectivo, el dinero ahí está para manejarlo. Y Dios te ha dado esto, utilízalo. Usted recibe su salario y usted entonces comienza a entender que necesita una administración, ¿cierto? Esa parte, esas habilidades. Otro punto que Dios te ha dado son posesiones. Dios le ha dado muchas. Y la Biblia nos habla, por ejemplo, de Abraham en Génesis 18:2, que él salió de su casa, de su parentela, sin nadita. Él tuvo una actitud de despojarse de todo lo que su papá le tenía y de la herencia que tenía, porque él vivía en una metrópolis, Ur, ¿sí? En Ur de los Caldeos. Él vivía en un sitio muy poderoso para vivir en un desierto, pero al cabo de unos años dice la Biblia que era riquísimo en gran manera. Eso está ahí en la Biblia para decirle que aunque usted salga de alguna situación difícil económicamente, Dios le puede proveer, como Abraham, que lo hizo. ¿Qué, hermanos? ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Pobre o rico? Rico, rico en gran manera. Y él le dio la bendición de la prosperidad a su hijo Isaac. Isaac dio la prosperidad a sus hijos, a Jacob y a Esaú, y así vino la herencia de la bendición, porque Dios es rico y quiere enriquecerlo a usted. Amén, hermanos. Hay ideas que Dios coloca por talentos a usted, ¿sí? Y hay que darse cuenta cuando Dios coloca un talento, algo. ¿Cómo es posible? Yo a veces me quedo sorprendido. Una mujer ahora es muy rica en Colombia porque supo vender empanadas, y usted las hace en la casa, pero ella las supo potencializar a formar una industria. Y hay muchos en este país que viven de la sola empanadita, pero con esa empanadita han podido educar a sus hijos, con esa empanadita han podido viajar, con esa empanadita tienen posesiones, con esa empanadita. El talento lo da Dios. Ahora, te noto lento. A ti, hermano, te noto lenta, como que no percibes a Dios. Dígale: Dios, diga así: Dios, prospérame, levántame. Gloria a Dios. Ahora, otro punto importante es las posesiones, el talento, las finanzas. No se debe confundir finanzas con posesiones. ¿Qué es posesión? Puede ser una casa, un carro, fincas, eso es. Y las finanzas tienen que ver con el dinero, con el medio circulante. El medio circulante, hay personas que pueden tener posesiones pero no tienen finanzas, no tienen circulante. No significa lo mismo. Entonces muchas personas en las iglesias cristianas tienen problemas con las finanzas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Por qué los recursos no alcanzan? Algunos tienen posesiones pero no tienen finanzas, y Ageo nos dice algo. Mírenlo, hermanos. Ahora, a mí me conduele porque hay hermanos que cuando uno abra la Biblia, entonces no les gusta lo que dice en Ageo, que es un libro pequeño del Nuevo Testamento. Nos dice del Antiguo Testamento, perdón, para los teólogos. Ageo capítulo 1 versículo 6 nos dice esto: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Amados hermanos, ¿por qué es esto? ¿Qué está pasando? Miren lo que dice la Biblia. Y algunos me hablan a mí, me dicen: pastor, yo trabajo y me mato, pero no encuentro nada. No me alcanza el dinero, no me alcanzan los recursos. Tengo dificultades para pagarle la pensión a mis hijos, tengo dificultades con la cuota de la casa, tengo dificultades con esto. Y el Señor dice esto, y bien que lo han dejado. A ver, todos juntos, ¿qué es lo que dice el Dios, el Señor Todopoderoso? Sembráis mucho y ¿qué? Recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Me pagan a mí y ya el día 16 no tengo nada.
Me pagan a mí el último día del mes y al día siguiente no tengo nada. ¿Qué pasa, hermanos? Que somos malos administradores. Y que usted tiene que entender algo aquí, que lo único que usted es administrador de la vida, del tiempo, de los talentos, de las posesiones, de las finanzas. Porque todo de quién es, hermanos, de Dios. Eso es lo que creemos nosotros, lo que vivenciamos. Dios es el dueño de todo. Cuando usted no sabe manejar sus cosas, entonces eres un mal administrador. Ahora tenga mucho cuidado, porque algunos proclaman muy digamos hondos con lo que dice: mi casa, mi finca, mi carro, mi. No digas mi, porque eso es no es tuyo. ¿De quién es? De Dios. Solo Él es, en su infinita misericordia, lo ha permitido que usted lo administre y administre algunas cosas. Ahora, si no entendemos esta verdad tan elemental, jamás podremos entonces manejar correctamente las finanzas. Por eso a usted le es difícil dar. Si hablamos de la generosidad, para usted es difícil dar. Y cuando Dios le dice, le coloca. Hoy estuve en una presión con un hombre ahí afuera que quería que yo le diera. Varios los vieron que estaba ahí presionándome. Yo entiendo que no debo darle a cualquiera mi dinero. Yo doy mi dinero a personas que realmente lo necesitan y lo van a utilizar para el bien. Eso tiene que ser algo. Yo soy un dador, pero no cualquiera, porque se han enseñado personas que con las iglesias, el pastor, cuando vienen y hacen una laracaraca por ahí, entonces venga, miren, hay 5,000 pesos para que se vaya. Entonces el hombre estuvo todo el tiempo allá molestándome, ¿sí? Y yo le dije, yo no le doy, porque no sé para qué se lo va a gastar usted. Aunque él me dijo, le dije, no, usted no se lo va a gastar. Y fuera de eso, aquí damos para personas. Por ejemplo, nosotros, algunos de ustedes, levanten la mano, si lo pueden hacer, ¿quiénes dan a los niños del Porvenir? Y pueden levantar la mano. Gloria a Dios. Damos a la iglesia del Porvenir, y allí hay unos niños que por varios años le hemos dado el alimento del almuerzo diario. Y eso es parte de nuestra generosidad. Gloria al Señor. Pero no es que cualquiera nos pide y le damos. Tenemos que aprender a dar. Ahora, esta es una verdad importante. Somos, ¿qué, hermanos? Administradores. Dígale al que está a su lado: tú no eres dueño de tu casa, de tu carro, el dueño es Dios, y usted simplemente eres simple administrador. Dígale: simple administrador. Tienes pura cara de gerente, cara de administrador, pero no cara de dueño. El dueño es Dios. Así que Dios nos entrega estos tesoros, y lo único que esperamos es que seamos nosotros generosos. Dios tiene que darnos normas administrativas entonces y políticas de empresa. Él es Señor. Si ahí hay normas para empresas y si hay normas para países, Él tiene que cumplir y quiere que esas finanzas corran y funcionen bien para cada uno de ellos. Debemos aprender de memoria la clave de la caja fuerte del dinero, que es, ¿qué, hermanos? Generosidad. No sé si alguno de ustedes maneja una caja fuerte, ¿no? Bueno, por la fe, allá coloquen en su casa, digan: de aquí en adelante mis ahorros, mi dinero estarán en caja fuerte, porque será tanta que no puedo dejarla por ahí. Hay algunos que dicen tan poquito que hoy que la ponen en la Biblia incluso, o en un libro. Y después dice: uy, yo en dónde dejé una platica. Amados hermanos, en esa caja fuerte, cuando usted la abra, aquí hay una clave: voy a ser generoso. Generosidad. Esto es lo que Dios te da para que lo manejes, y lo que tienes que hacer es que al jefe le vas a reportar. También lo que no vemos en la Biblia, ¿cierto? En la Biblia nos dice que un día usted va a presentarse delante del trono de Dios, y el Señor va a llamar a sus siervos. Eso está escrito varias veces. Ahora, si usted no lo cree, es que usted no es cristiano, ¿sí? Porque algunos son cristianos solamente.
yo vengo por la sanidad divina y lo demás a mí no me importa. No, porque a Dios sí le interesa todo lo demás. Dios le va a reclamar qué hizo con su tiempo, qué hizo con sus talentos, qué hizo con sus recursos. Dios se lo va a reclamar. Y cuando usted presente es que todo fue para mí y nada para los demás, ¿a Dios le agradará eso? No, porque el ejemplo de Jesús es que Él se dio a sí mismo por nosotros, y con esa forma nos enriqueció a nosotros. Nosotros estamos para bendecir a otros, gloria al Señor, bendecirlos, decirlos en el nombre del Señor. Ahora yo estoy pasando por un proceso en el cual quiero salir en cuanto a tener unas finanzas bajo una situación de una inversión, porque quiero servir. Yo siento que necesito dar, ¿sí? Y volvemos, no cualquiera que me diga, sino alguien en lo cual, especialmente en los niños. Los niños son un valor increíble, hermanos queridos, para levantar y para ver los cambios que una persona puede tener desde su temprana edad. ¿Cuáles serán los requisitos de usted como administrador? ¿Qué es lo que Dios le reclama como administrador? ¿Qué es lo primero que Dios le pide? El administrador no es dueño de nada, ¿sí? Pero sí controla las cosas. Tiene que tener cuentas, tiene que tener una organización, tiene que tener un orden. Y Dios por eso algunos no los ha bendecido. En primera instancia, si usted es un buen administrador, tiene que tener fidelidad, ser fiel. Esta es una palabra de completo desuso en esta época. Nada de fidelidad, no somos fieles en nada. Pero miren lo que dice Primera de Corintios 4:2. Si usted como administrador, no sé cómo usted recibe recursos, ¿qué hace con esos recursos? Yo tuve una referencia de una persona que durante muchos años, como 7, 8 años, esa persona recibió mucho dinero, pero muchísimo, es cristiano. Y él recibió tanto dinero que él recibía como 20 millones o 25 millones más o menos mensuales. ¿Qué hizo él con los recursos? ¿Ayudó a alguien? Yo no lo vi. Él tenía posibilidades de ayudar. Bueno, él sí daba los diezmos porque era, pero él se colocó una vivencia de comer en el restaurante de lo más alto, camisas de lo más caras, vehículo el más caro, sus hijos estudiando en el colegio más caro, todo en relación a él y no en relación a los demás. Y ahora llegó, ¡pum!, un problema y ahora no tiene nada. Entonces va a comenzar, y parte de él, esta persona tiene que ser fiel, fiel para que Dios otra vez lo levante, porque no fue fiel con el tiempo en que Dios le dio. Es que 20 millones no es cualquier cosa a recibir mensualmente. No sé si alguno de ustedes, no, pastor, eso es muy poquito para mí, pero para mí sí es un buen dinero. 20 millones recibía el pobrecito hombre, pero no. Ahora bien, dice la Biblia en 1 Corintios 4:2, se requiere de los administradores. ¿Y quiénes son los administradores? Usted y yo, que cada uno sea hallado fiel. Dios reclama la administración, la fidelidad. Yo soy un administrador y trabajo mucho en el área administrativa. Parte de lo que necesito, por ejemplo, el que maneja la tesorería, es que no tenga hambre por la plata ajena, ¿sí? No la tenga, que así sea un centavo. Hay personas que se esfuerzan y dicen, estoy descuadrado. ¿Por cuánto? Un centavo, pastor, estoy descuadrado, porque es fiel. Pero otro dice, no, pastor, no se preocupe, faltan 10,000 pesos, yo ahí miro a ver cómo se los pago. No, eso no es un buen administrador. Un cajero, un tesorero tiene que ser muy fiel, hermanos queridos, administrando las riquezas divinas, para que el gran gerente, el Dios Todopoderoso, lo bendiga como Dios lo ordena. Por ejemplo, no puedes trastocar la palabra de Dios para decir, Señor, si me prosperas te daré el diezmo. ¿Eso está en la Biblia? Otra vez pregunto, ¿así la Biblia dice, si me prosperas te daré el diezmo? No, pero Dios sí dijo lo contrario, si diezma te prosperaré. Así es el juego, sí. Así es con Dios, así es su reino, así es la forma de su reino. Si diezmas te prosperaré. Este asunto, el orden de los factores, sí altera el producto.
porque la palabra de Dios no puede ser adulterada. Tendrás que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y esto va a ser, mire, hemos tenido reunión de pastores y llegó mi hermano Javes no vino a esta iglesia porque pues había otras iglesias para ir, pero él se sorprendió cómo algunos de los pastores en los que fue les preguntó: ¿das diezmos? Y dijeron: no damos diezmos. Ahí está tu error, porque el pastor es el primero que da diezmos. Si yo recibo un ingreso de la iglesia, lo primero que tengo que hacer es ¿qué? Dar mi diezmo, ¿sí? Colocar mi diezmo, apartarlo. Y si Dios me da otra prosperidad, apartarlo, porque esa es la clave de la bendición. El Señor dice que abriré ventanas de los cielos y ¿qué, hermanos? Derramaré bendiciones. ¿Hasta dónde? Hasta que sobreabunden. Hermanos, ¿quiénes son diezmadores acá? A ver, ¿quién con diligencia son diezmadores? ¿Ustedes pueden notar si Dios los ha bendecido? No le digo a los demás porque no dan diezmos, pero los que sí dan diezmos, yo sé la prosperidad y la bendición. La he visto, la veo como Dios bendice, como es algo especial. Entonces tendrás que comparecer ante el tribunal del Señor por esto. Bien, una cosa como administrador debe ser ¿qué, hermanos? Fiel. Un administrador debe ser fiel. Fiel a tus talentos, fiel a la vida, fiel al tiempo, fiel como administrador. Segundo, voluntad de compartir. Lo más complicado en una empresa es que el administrador no tenga buena voluntad con los demás departamentos, ¿sí? Si hay algo que tiene que ver el administrador en toda instancia, si usted está metido en alguna empresa, usted va a encontrar que el administrador lo llama el gerente y le dice: mire, aquí el departamento de relaciones interpersonales necesita 1 o 2 escritorios. ¿Y qué dice el administrador? Sí, señor gerente, vamos a buscarlo. ¿En dónde está? Lo otro. Pero cuando dicen: no, ellos no necesitan, ellos pueden quedar una butaca, no sé qué, lo otro. No. Un administrador necesita compartir. Romanos 12:13. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Vivimos de la palabra, por eso estudiamos la palabra, o si no, estuviéramos aquí con otro libro. Pero es la palabra la que nos dice, Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Mira lo que el Señor nos dice: compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Parte de lo que nosotros administramos aún es eso. Cuando llega un creyente de otra ciudad, ¿a dónde debe ir? ¿Al hotel tal? No, a mi casa, a su casa. Hay iglesias como la iglesia nazarena de Cali que reciben más o menos 1000 personas de fuera en unas convenciones. El 80% o el 90% se queda en las casas de los hermanos. Tremendo. Y el Señor ha prosperado esa iglesia por eso, por la generosidad. Entonces dicen: van a venir de Bogotá, va a venir una familia, la familia Muñoz. ¿Quién la recibe? Entonces ellos tienen programado por los grupos de conexión. Dice: en tu casa lo puedes. Sí, claro. ¿Cuántos son? Son 5. No hay problema. Y hemos tenido experiencia 2 o 3 veces cuando hemos ido a Cali. Y no es que nos han nombrado, es que el pastor, pero nos han llevado a unos lugares de ¡ay, santo Dios! Estos son cristianos. ¡Qué belleza! ¡Qué riquezas! ¡Qué prosperidad! En un lugar como de 200 metros de apartamento nos llevaron una vez, pegados arriba. No, esto es increíble. Y ellos humildemente: ¿qué necesita, pastor? ¿En qué puedo servirle? Aquí está el desayuno: huevos, caldo, tamal, bueno, de todo, frutas. Y si necesita algo más, no, hermana, ya no alcanzó más. Usted tiene que ser así, una persona que comparta la hospitalidad, ser generosos. Ahora los grupos de conexión necesitan las casas de ustedes para que se hagan los grupos de conexión. Alguno dirá: sí, mamola. No, hermano querido, su casa será ¿qué, hermanos? Bendecida, porque cuando usted abre las puertas de su casa, será bendecida su casa. Amén, hermanos. Gloria a Dios.
Todo es diferente con Dios. Sí, todo es diferente. ¿Sí? Allá son egoístas, egocéntricos, aman lo suyo. Nosotros amamos a los demás. Nosotros somos generosos, nosotros somos dadivosos, somos hospitalarios. A ver, ¿dónde están esas personas, hermanos queridos? Los tengo en la iglesia, toca ir a buscar a otro lugar. No, están acá. Otro punto del administrador es que él vive sembrando. Vive sembrando. La ley de la siembra y la cosecha es ineludible, como todas las leyes de Dios. Gálatas capítulo 6 versículo 7. Amados hermanos, es indispensable sembrar. Ahora, lo mismo que usted siembra, eso se recoge. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, dice el versículo, pues todo lo que el hombre que sembrare, eso también segará. Eso también segará. Yo no sé, porque quiero hablarle de estas noticias. No sé si me pongo como muy sobrado a lo que digo, pero yo le digo que este año, cuando cumplí mis 61 años, no me celebraron en mi casa, pero me han celebrado en otros lugares el cumpleaños. Incluso hay algunos que me están llamando: pastor, no leemos. Y yo ya el 21 de enero, imagino esta fecha, todavía celebrando cumpleaños. Entonces me fui para Medellín esta semana, martes y miércoles, y estuve allá. Y hubo un recibimiento conmigo increíble. El pastor Pablo Quintero tenía con su familia una comida especial en un lugar para mí. Dije: uy, ¿cómo me trata? Y después fui al colegio, los niños entonces todos allá: sí, que pastor, que feliz cumpleaños, una tortica, y estuvimos contentos. Pero este año ha sido interesante. Todos se han organizado, no sé qué ha pasado, si que vieron algo en mí, pero todos me han comprado camisas. Esta es una camisa que viene de Medellín, usted la puede notar, una camisa de Medellín. Entonces el hermano me regaló una camisa, pero después me regaló una segunda camisa. Y mi suegra, imagínense, es que si a uno lo bendice la suegra es porque está bien. Mi suegra me regaló también otra camisa. Y ahí tengo camisas, tengo ahora, ¿sí? No sé si era que cuando yo venía y los de, a ver, pero son algo he sembrado, no sé si qué he sembrado, si camisas he sembrado algo, pero sembré y estoy recogiendo, ¿sí? Por ahí tengo un hermano que me dice: me estoy debiendo, que quiero que esté conmigo porque quiero bendecir. Bueno, gloria a Dios. Sembramos. Ahora, hemos sembrado iglesias y recogemos gozo y alegría de las iglesias. Este viernes vamos a ratificar al pastor Juan Carlos Soto con la iglesia que se levantó. Salió un grupo de personas con él, salió él, y aunque no va a estar en la comunidad nazarena como misión, digamos, sino en la iglesia del Nazareno, allá estoy para bendecirle, ¿sí? Yo sé que él está ratificado conmigo, yo lo quiero, ¿sí? Y lo aprecio muchísimo. Algunos dirán: ¿cuánto hace que no lo veo? Ayer lo vi, antier lo vi. ¿Qué más quiere que le diga? Hace 8 días lo vi. Entonces yo ando con él porque es mi hijo espiritual y lo aprecio, como a Pablo, como a Luis Alejandro y todo. Entonces eso tiene que haber una retribución, ¿sí? Todo lo que usted siembre, eso también segará. Si usted es mala gente, ¿qué va a recibir? Que los demás sean mala gente con usted. Pero si usted es una persona cariñosa, bondadosa, misericordiosa, dadivosa, gloria a Dios. Yo a muchos aquí he dedicado mi tiempo, horas, en consejos, en orientaciones, y digo: pues esa es una retribución. Entonces diga: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembro amor, recibiré amor. Si siembro odio, recibiré odio. Esa es una causalidad milimétrica, hermanos queridos. Siembras dinero, ¿qué vas a recoger? Dinero, ¿sí? Si doy, voy a recibir. Y eso vamos a encontrarlo muy bien. Ok, otro punto importante para el administrador es, otra vez, ser generoso. Y en Lucas 6, versículo 38, aquí nos dice la palabra del Señor. A mí no se me olvida del pastor que predicó una vez este versículo de Lucas 6, 38. No se me olvida. Esto yo tenía como 26 años. No se me olvida.
¿Cómo es que dice el versículo? A ver, todos juntos: da y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Esto es de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, si tú das, te van a volver a dar. Y en el tiempos anteriores no existían, digamos, canastos o otros medios, sino que las mujeres tenían en su propio regazo, tenían, digamos, un delantal. Correcto, la palabra es delantal. Entonces, cuando ella iba al mercado, se lo colocaban ahí en el delantal. Pero lo bonito es que a esa persona no le colocaban ahí la comida, pero después lo apretaban, lo remecían y lo llenaban. Entonces esa mujer salía llena, digamos, de alimento. Si era la harina, entonces la apretaban la harina y la seguían. Eso es lo que está diciendo el Señor. Así Dios bendecirá tu vida. Otra vez, ¿qué es? Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosante, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Tremendo, gloria a Dios. Entonces, ¿dónde están los generosos acá? Porque ellos recibirán, ¿sí? Ahora, parte de los administradores es pagar impuestos. No sé cómo es usted en los impuestos. Algunos consideran que es una explotación, que se lo roban los gobernantes, los alcaldes, bueno, en fin, todo el mundo. Aprendí en mi vida, cuando antes eran 21 años, la mayoría de edad, esa fue mi época. A los 21 años fue mi primera declaración de renta y lo hice con unos gustos increíbles. Ahora mi hijo Juan Carlos es el que maneja para mí la parte de la declaración de renta. Le digo: no se preocupe, paguemos impuestos, ¿sí? Y es un gusto, porque dice que dar es importante. Entonces a veces a uno le gusta es no dar, pero la Biblia dice aún para él. Ahora, el profeta Malaquías es el profeta más odiado por algunos de los hermanos aquí de la iglesia, pero es necesario leerlo. En ese tiempo, cuando uno estaba aquí mirando al profeta Malaquías, había unas miserias y unas pobrezas en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, y no servía el sueldo, no servía el trabajo. Entonces Malaquías se colocó en pie, o habló la palabra en Malaquías capítulo 3 versículo 7, hablando en el nombre de Dios. Este hombre comienza a decir algo que a ustedes, a algunos, no les gusta, pero se lo volvemos a refregar. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijo el pueblo: ¿en qué hemos de volvernos? Se querían hacer los ignorantes. Y el Señor dice a través del profeta: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado, Dios? En vuestros diezmos y ofrendas. Tremendo. El problema de Israel no eran las sequías. El problema de Israel no eran los vecinos, los países vecinos. El problema era en el corazón de cada israelita, que se había olvidado de dar a la casa de Dios. Y esta es lo que el Señor está hablando en medio de las pobrezas o las dificultades. Piense lo que significa robar a Dios. ¿Qué es robar a Dios? Algún momento a usted le gustaría que digan ladrón, ladrón. Ya me han quitado, pero había unos carros que antes, un momento a otro, le pusieron en seguridad. Entonces que alguien lo toca, ladrón, 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 ladrón. Uy, lo toco y me da miedo. A mí me da miedo que tocar un carro que diga ladrón, o que una casa y uno timbre digan ladrón, ladrón, ladrón. Pero que es Dios el que le diga ladrón, 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 ¿usted no le duele? Dios mismo te dice que eres un ladrón. ¿Qué esperas entonces, ladrón? ¿Que Dios te bendiga? No. Amados hermanos, en los versículos 9 y 10 nos dice algo, y fue
reacción. Yo no sé cómo pudo haber venido arrepentimiento o al contrario incomodidad. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y el versículo 10 que dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones. ¿Hasta dónde, hermanos? Hasta donde sobreabunde. Amados hermanos, los gobiernos se sostienen por impuestos, ¿cierto? Los gobiernos, no puede haber ningún gobierno que elimine los impuestos, no lo puede existir. Tiene que haber impuestos para que haya. Ahora, nosotros sentimos que como que nos están pidiendo más impuestos. El problema en Colombia es que no todos dan impuestos, y ese es el problema, porque muchos evaden los impuestos, y por eso hay pobreza en Colombia, porque hay gente muy hábil, muy astuta en sus negocios, y los mueven dineros en efectivos, no lo quieren ni con tarjeta, y esto entonces no lo pueden manifestar y no los controlan. Hay muchas empresas, mediana, microempresa, que no da ni un solo peso, evade los impuestos. Y hay profesionales que ganan mucha plata y no pagan impuestos, y por eso viene la pobreza. Y lo que ha hecho el pueblo, el gobierno colombiano, es presionar a los que dan, presionarlos más. Eso es lo que es doloroso. Ahora, el sostenimiento del reino se logra con la contribución de sus propios ciudadanos a través de los impuestos. Y amados hermanos, Abraham, antes de que existiera la ley, ¿dio diezmos o no dio diezmos? Dio diezmos. 500 años después vino la ley mosaica y colocó el reglamento del diezmo. Pero tanto Abraham como su hijo Jacob, o su nieto Jacob, dieron diezmos a Dios. Dieron diezmos, fue una gratitud. Dios no ni les dijo, Dios se manifestó y ellos dijeron: Señor, yo quiero darte a ti. Había un corazón dispuesto. Después encontramos la ley en Levítico 27, versículos 30 al 33. Ahora, yo no sé cuántos de que desean prosperidad, pero este es el camino de la prosperidad, hermano querido. Que, hermano, no me diga que, hermano, venga y ore por mi negocio. Le digo, bueno, ¿usted va a ser fiel como administrador? Yo le tengo que decir, venga y ore por por mi profesión, saqué el título profesional, bendígame. Le digo, ¿y vas a ser fiel cada vez con el Señor? Ah, pastor, no venga con esos asuntos, ya usted viene esa. No, hermano, la palabra está pidiendo esto. Levítico 27, versículos 30 al 33. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es, y es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte del 20% de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que dio en cambio será cosa sagrada, no podrá ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó el Señor. Mira, hermano, porque hay una enfermedad que prevalece en su casa, y a usted lo está desangrando esa enfermedad. Si usted ve claramente, es porque tiene que organizarse con Dios en el dar a su casa. Y digo de gente mayor en la iglesia, porque un nuevecito puede decir no, pero una gente mayor, gente de 10 años en la iglesia, de aún más, y siguen con esos juegos con Dios, y entonces no se ven prosperados, no se ven bendecidos. Algo está pasando. Y hermanos, a esto es algo muy, muy serio. Tanto que el Señor en Mateo 23, versículo 23, nos habla, porque algunos creen que el diezmo es cuestión del Antiguo Testamento. Y cuando uno nota, es una mentira de algunos, digamos, falsos predicadores que hablan de esto. No, el diezmo es algo del Señor y es la forma de alimentar su casa. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice Jesucristo, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe.
esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí el Señor está diciendo que es importante dar diezmo, que el diezmo que dieron del eneno, del comino y de la menta era correcto hacerlo, pero que ellos solamente estaban dejando esto y no estaban entregándose a ser justos, a ser misericordiosos. Entonces el Señor está en contra de ese dar de la misericordia y dar de la justicia, pero el Señor estaba confirmando que el diezmo sí hace parte de la bendición de Dios. Entonces, diezmar, colóquelo en sus notas, es devolver lo ajeno, porque le pertenece ¿a quién? A Dios. No hace parte de su presupuesto, no. El diezmo es algo que se devuelve. Ofrendar es dar algo mío. Bien, hermano, explíqueme. Usted primero diezma y después ofrenda. El diezmo es algo que le pertenece a Dios. A mí no me pertenece. Hay un porcentaje de los ingresos de cualquiera, no me pertenece. ¿Le pertenece a quién? A Dios. Entonces yo voy y se lo entrego porque es de Él. Yo no quiero ser un ladrón. Pero ya la ofrenda es algo mío. Después del diezmo doy ofrendas o entrego votos o entrego, ¿sí? Ya es diferente porque es algo voluntario, es mío. No puede decir alguien que dice, bueno, aquí pasa por el sobre, la bolsita y entrega 5,000 pesos de ofrenda, pero no dio diezmo. Él es un ladrón porque no dio lo que debía hacer, ¿sí? Ahora usted dice, tengo mi diezmo, pero voy a dar más. Si uno encuentra en la Biblia, Dios colocó en algún momento al pueblo de Israel, oiga, al pueblo de Israel lo colocó a dar el 20%, el 30% y hasta el 40% de ingresos. Para los judíos no es un problema diezmar. Para los judíos sus sinagogas están llenas, sus tesoros, porque ellos dan. Incluso algunos no van a la sinagoga, pero envían sus diezmos. Y usted puede encontrar, no hay judío varado, no hay judío pobre, porque ahí está la promesa. Y hermanos, si el Señor va a ridiculizar a naciones, va a colocar a la nación de Israel y decir, mira, esa nación millonaria. ¿Quién gobierna Estados Unidos? Los judíos. Los bancos judíos son los que tienen ahí. ¿Cuál es la guerra que tienen los musulmanes con Israel? Que son tan poquitos pero son tan ricos. Mientras que ellos tienen harto petróleo, viven una vida muy miserable. Muy miserable. Amados hermanos, diezmar es devolver lo ajeno y ofrendar es dar algo mío. La generosidad es ir más allá de la tarifa mínima, que es el 10%. Y entiéndalo, hermano, el diezmo es el impuesto del reino de Dios. Amén, hermanos. El diezmo es el impuesto del reino de Dios. Ahora, formas correctas de dar para terminar. Una iglesia preciosa para dar es la iglesia de Macedonia. Una iglesia pequeña, una iglesia en sí, en un lugar pobre, no eran muy ricos, pero no tenían problemas en dar. Mirando en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 2, nos habla de que ellos como dieron. 2 de Corintios capítulo 8 versículo 2. Nos dice la palabra, asimismo en versículo 1, comenzamos 2 de Corintios 8 versículo 1, dice, asimismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de ¿qué? De generosidad. Y algunos dicen, es que yo soy pobre y no doy. Esta iglesia tenía dificultades en ese momento económicas, pero ¿qué están dando? Generosidad. Están dando aún siendo pobres. Entonces, hermanos, no es que algunos pueden dar y otros no dar. Todos podemos dar. Amén, hermanos. Todos podemos dar. Dar en la pobreza como ellos. Ahora, segundo punto, dar más allá de las fuerzas. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme ¿qué? A sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, de sus posibilidades. A veces uno puede comparar entre un rico y un pobre, y muchas veces son los pobres que dan más que los ricos.
Porque los ricos dan de lo que les sobra, pero los pobres dan de lo que necesitan, ¿sí? Y eso es algo increíble. Y aquí el Señor está diciéndolo a través del apóstol Pablo: dan más allá de sus fuerzas. Muchas iglesias se sostienen en otro país por iglesias de 40, de 50, de 60 que dan una ofrenda misionera y mantienen una ofrenda misionera para que esté un predicador por allá. Tremendo. Y no son ricos, vuelvo y digo, sino que están dispuestos a dar más allá de sus fuerzas. Ahora, tercero, dar es un privilegio. Oiga, dar es un privilegio. Muchos piensan que el privilegio es recibir. No, dar es un privilegio. Mirándolo acá, diciendo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos, mire, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? En la iglesia algunos dijeron: no, pero es que tú eres muy pobre, ¿cómo puedes dar? No, el hermano aquí. Y él dijo: no, yo quiero dar, no importa. Hay hermanos que están dispuestos aún a renunciar a ciertas comidas para dar a la casa de Dios. En otros países, ¿cómo ha sido levantado Corea? Corea es un país muy fuerte ahora, Corea del Sur. Pero usted vaya a las iglesias, hermanos, gente orando desde las 4 o 5 de la mañana, gente con un corazón alegre, feliz, sirviendo, gente dando. ¿Por qué tenemos tiempo con Dios de Corea? Porque ellos han hecho un esfuerzo muy especial. Amados hermanos, entonces el privilegio de dar somos ricos espiritualmente, pero también, ahora, darse a sí mismo. Lo más importante de todo es dar el ser, darse a sí mismo. Dijo aquí dice, y no como los que esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, dice el versículo 5, y luego nosotros por la voluntad de Dios. ¿Cómo das? ¿Das con generosidad? Tengo muchos más versículos, o todo el capítulo habla de la generosidad. Amados hermanos, ¿cuántos están esperando la segunda venida de Cristo? Eso es una realidad evidente. Mire, si yo les digo que el presidente de Santos va a venir acá, no, ese no va a venir. Que Obama va a venir, no, ese no va a venir. Pero el Hijo de Dios, el dueño de todo, va a volver para la tierra. Amén, hermanos. Y va a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Eso lo esperamos. Por eso nos tenemos expectativa, por eso nos movemos, por eso nos sacrificamos, porque un día vas a comparecer. Dígale a su hermano, dígale: hermano, hermana, esposo, esposa, Dios vendrá y te va a rendir cuenta. Tú tienes que rendir cuenta y te va a juzgar. No es un pastor, no es un juez de la república. Tenemos jueces de la república que te juzgan a ti, te inquieren, los fiscales en la tierra, pero volverá Dios. Entonces Él va a venir a tomar cuentas de todos nosotros. Esta es la llave. ¿Cómo se llama la llave? De la generosidad. Organicémonos. ¿Qué decimos de la iglesia de Modelia? Hemos sido generosos. Por algo hay iglesias hijas. Hemos dado a iglesias, y a veces es preferible tener una economía, un sueldo pequeño, pero poder dar a otros. ¿Sí? Es una bendición. Eso es parte de la espiritualidad de Dios. Póngase en pie en el nombre del Señor, porque aquí estamos hablando que esta es una herramienta poderosa de Dios para los creyentes, los hijos de Dios. Hubo un compromiso de un joven en la iglesia de Cali. Es uno de los discípulos del pastor Adalberto Herrera. Juan Carlos lo conoce a él. Él ha venido a predicar acá. Él se llama Jaime. Ha sido una persona con situaciones en su vida difíciles, pero después llegó a Cristo. Y este joven aprendió a dar al Señor y daba lo que él prácticamente no tenía. Él lo da el testimonio: me tenía que ir a mi casa a pie,
2 horas caminando, pero quería dar a la casa de Dios. Y muchos momentos él da testimonio de eso. Pero después vino una gracia divina y el Señor le enseñó a levantar negocios. Dios le dio la prosperidad con un negocio de una heladería de 7, 8 millones de pesos, algo así. No sé, Juan es el que más sabe. Al cabo del año la vendió. ¿Y la vendió en cuánto? En 150 millones de pesos. Así fue Dios. Él fue y dio el diezmo al Señor. Y se comprometió y dijo: Señor, si tú me sigues bendiciendo, estoy dando ahora el 20%. Y él tiene pocos trabajos, pero salen muy sobrados. Llegó alguien y le habló y le dijo: estamos necesitando un inmueble de tantos metros aquí en la ciudad de Cali, que usted sepa quién lo vende. Y él anteriormente, días anteriores, alguien le dijo que tenía exactamente un inmueble de tanto. Esos fueron millones, casi 4,000 millones de pesos. Él se ganó la comisión de 4,000 millones de pesos. ¿Sí? Y así, esa es una persona que vale la pena traerlo aquí a predicar, porque él va a hablar de lo que vive, no de lo que otros viven, y lo que Dios quiere prosperar. Ahora, ¿por qué Dios quiere prosperarlo más que a otros? Eso es soberanía divina. Lo que yo sí sé es que el Señor a mí me ha prosperado. He sido una persona de bendición. He visto la prosperidad del Señor. La editorial es una manifestación de cuántos años llevamos, 34, 35 años con esa editorial. La entregué a mis hijos. Yo no recibo ahora dinero alguno de esto, sí, pero aprendí a dar a mis hijos. Aprendí a darle a mis hijos, a cada uno, un apartamento. Ellos lo saben, nos esforzamos, ¿sí? Y así. Pero Dios va bendiciendo, va haciendo cosas especiales. A veces la bendición está en sus manos, como le dijo el Señor a Moisés: ¿qué tienes en tus manos? ¿Y qué tenía en sus manos? Un palo. Un palo. ¿Qué sirve un palo? Pero el Señor le dijo: échalo a la tierra. Y se convirtió en una culebra. Y él corría con miedo a esa culebra. El Señor le dijo: agárrala de la cola. Y la agarró de la cola y se convirtió en vara. Y él entendió que a través de esa vara, por eso cuando usted ve los videos de Moisés, siempre está con una vara. Siempre está con una vara, porque con esa vara ministró muchas cosas en bendición. Amén, hermanos. ¿Qué tienes tú? Posiblemente la boca para bendecir y para generarse ideas. Ideas, hermanos. Dios está bendiciendo a su pueblo, pero su pueblo tiene que aprender a ser generoso. Yo quiero ver aquí a muchos levantados en prosperidad, porque no es para uno, es para todos. No es Jaime el que está siendo bendecido solamente. La iglesia del Nazareno de Cali es el ejemplo para nosotros continuamente. Han comprado un terreno de millones y algo pasó de parte de Dios. Ese lugar valía muchos millones. Iba a ser para un bar, iban a ser para una discoteca, pero grandiosa, donde cabían 400, 500 carros. En el norte. La compró y estaba mi hermano viéndolo, la compra. Quedó sorprendido, porque Dios le quitó eso a esos taberneros, a esas discotecas. No lo pudieron estrenar. No, qué crisis tuvieron. Entonces buscaron a alguien y dijeron: de pronto ese pastor quiere comprarlo. Y el pastor les dijo: tengo unos terrenos, si les sirve, y les doy un dinero en efectivo si les sirve, pero es en esto. Y lo bajó. Y ahora se va a cumplir el sueño de ese pastor.
de tener una super iglesia. Todo gracia, ¿sí? Todo corre por gracia de Dios. ¿Por qué no levanta sus manos? Porque Dios te va a bendecir grandemente. Pero hay una llave que abre el cielo, que es la llave de la generosidad. El dar. Damos de nuestro tiempo, damos de nuestros talentos, damos nuestra vida, nuestros recursos, los damos. Y el Señor nos prospera. Mío es la plata, mío es el oro, dice el Señor. El Señor puede traer a alguien del oriente, del occidente, del norte o del sur para traer la bendición. El Señor puede traer una idea que se cristaliza en un recurso económico grande y poderoso. Ahí está el Señor para bendecir. Gracias, Dios, por esta llave tan poderosa, Señor amado. Porque esto es algo del cristianismo, Señor amado. Oh Dios, perdónanos porque hay movimientos del cristianismo que han entrado a la egolatría, a amarse a sí mismo y no darse a los demás. Pero Dios, cuando leemos en tu palabra y encontramos que esta es la llave de la bendición, la llave, Señor amado, de tu manifestación poderosa, amado Dios, Señor, abro mis manos, Señor, y te digo, Señor, tú eres el dueño de la vida, tú eres el dueño del tiempo, tú eres el dueño de las posesiones, Señor amado, del dinero en efectivo. Tú eres el dueño de mis hijos, tú eres el dueño de mi esposa, tú eres el dueño de los bienes. Eres tú el dueño, yo soy un administrador no más. Oh Dios, y como tal, Señor, debo ser fiel, amado Dios, en lo que tú me demandas. Oh glorioso Dios, en parte de esto, Señor, tengo la voluntad de compartir, amado Dios, de vivir sembrando, de ser generoso, de pagar impuestos, de dar, amado Dios, Señor. Señor, rompemos con ese espíritu de miseria en el nombre de Jesús de Nazaret, que se ha generado en tu mente el que no tengo, no puedo, no. Cuando Dios proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Dios proveerá. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrá el Señor. Si eres fiel ahora, en este límite que tienes, el Señor te va a bendecir. Fluya tu gracia sobre la iglesia Comunidad Nazarena de Modelia. Fluya tu poder, amado Dios, Señor. Lo verán muchos y se regocijarán y se gozarán en ver, amado Dios, como tú levantas familias, Señor amado, en prosperidad, en bendición, porque son, amado Dios, generosas, glorioso Dios. Sácanos, Señor amado, de ese culto al ego, amado Dios, que ha venido sutilmente del humanismo como religión, amado Dios, que está en la televisión, que está en los medios masivos, que nos obliga, Señor amado, a estar comprando y comprando y comprando, a cambiando de carro, a cambiando de casa, Señor amado. Y en esto entonces decimos: no tengo porque estoy comprando, no tengo porque estoy haciendo esta inversión, cuando el Señor te puede dar y al mismo tiempo tú puedes entender la generosidad. Señor, bendecimos a los que han sido prosperados por ti, amado Dios, y que son testimonio para nosotros, amado Rey. Oh glorioso Dios, para que ellos hablen con autoridad, como tú los levantaste, como tú los bendijiste, como tú lo hiciste. Dale sabiduría a estos administradores, a mi propia vida, para ser un buen administrador. Y diga: amado Dios, en el día de hoy me consagro como una persona que doy con generosidad. Doy mi vida, doy mi tiempo, doy mis recursos, doy mis bienes, todo para la gloria tuya, para la gloria de tu nombre, para las necesidades de los pobres, de los necesitados. Oh Dios, enséñame a manejar un presupuesto y entender, amado Dios, que tú vas a bendecir ese presupuesto,
y voy a colocar el orden del presupuesto primero a ti, después las necesidades personales, amado Dios, Señor amado, y enséñame a limitarlas, Señor, para dar al necesitado, al pobre. Tú fluirás en bendición, tú fluirás en prosperidad, y habrá gozo y alegría en tu espíritu y en tu ser, porque eso es como la iglesia de Macedonia. Te bendigo, hermano. Llévese esa llave, llévese la llave de la libertad, del poder de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor lo bendiga. Que el Señor lo bendiga grandemente. Salúdense con amor, con cariño, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.